Lucas, contame un poquito del libro tuyo, de cómo, de qué se trata. Bueno, el libro básicamente son una serie de trabajos Sí. que tienen como centro la cuestión de por qué se ha transformado en inevitable el clima predominante que tiene que ver con la aceptación de las formas de organización económica que tienen que ver con la sacralización del mercado, Sí. con la denostación del Estado y con una mirada negativa frente a inclusive las agrupaciones políticas, a todas las instituciones que recuerden a posibilidades de integración en colectivos sociales. Ujú. La pregunta fundamental del libro es tratar de ver en distintos espacios cómo funciona esa idea de triunfo cultural, de aceptación que se torna como algo inevitable, aún para aquellas miradas que tienen una perspectiva, digamos, diferente frente a esa, en términos retóricos, diferente frente a este clima predominante, pero es un clima tan predominante que de alguna manera inficiona también a las fuerzas políticas que dicen reivindicar el Estado, que dicen preocuparse por los sectores sociales más desposeídos, que dicen preocuparse por la educación pública y por la salud pública. También estas perspectivas están absolutamente influenciadas por ese clima predominante. De eso trata el libro, tanto en los partidos políticos que refieren a alguna tradición nacional popular, inclusiva, como al conjunto del mundo cultural y universitario dedicado a analizar las sociedades. La preocupación del libro es tratar de ver cómo en estos distintos espacios esa mirada de que hay ganadores y perdedores medidos solo en términos de éxito económico, Sí. es la mirada que se ha tornado absolutamente predominante y que parece extenderse como una mancha de aceite por los distintos espacios de la sociedad. Te hago una consulta que, es más, creo que a partir, bueno, Lucas Rubinich fue profe, yo fui alumno de Lucas, Sociología General, Sociología de los Intelectuales, siempre lo escucho donde lo puedo ver, compro sus libros, pero esta pregunta es muy calle, muy barrio que te quiero hacer, y por ¿Cómo ahí, no? bueno, vos me vas a dar la explicación que necesito. La pregunta es esta, es una situación. Voy por la calle, creo que fue Avenida de Mayo, no me acuerdo la marcha, pero mucha gente, no era, no sé si era enfermeros o era algún movimiento social, pero no recuerdo cuál. Este año fue a pleno, hace un par de meses. Y justo hablando con un amigo, él clase media, laburante, un pibe que no le falta nada, pero se tiene que esforzar y hasta tiene dos laburos y la mujer hace esas cosas, viste, de venta por internet, qué sé yo. Y me dice, loco, ni una buena, mi hermano, ¿qué va a pasar acá? Me dice. Yo iba hablando por audio con él y digo, ¿sabes lo que pasa? Le digo, acá hay una marcha, acá hay muchísima gente por Avenida de Mayo. No es que la gente se está colgando de los techos de la Casa de Rosada, digo, es como que una marcha con los números que tenemos, no sé si daría para colgarse de la Plaza de Mayo, de las rejas o de la Casa Rosada, pero como que no sé si la gente está resignada o qué, o se queja pero después se va a la casa y dice, me resigné. ¿Hay algo de eso también en esto? Bueno, yo creo que lo más preocupante para mí es la resignación de los sectores dirigentes Sí. y de sectores de la cultura, porque o los distintos espacios de la sociedad dan su pelea, Sí. pero muchas veces se quedan bastante solos, porque muchas veces esas peleas requieren de cierto discurso político que tenga
alguna influencia un poco más allá de esa reivindicación específica. Los grandes partidos de la Argentina, tanto el radicalismo como el peronismo, eran, en su ambigüedad, como cualquiera de los grandes partidos, tenían una relación con distintos sectores sociales de la sociedad, en algunos casos con mucha más fuerza en las clases populares, como el peronismo, y daban de alguna manera una contención a esos distintos sectores, y daban contenciones también a algunas de las reivindicaciones que distintos sectores formulaban. Mi impresión es que quedan muy solos las personas que están en situaciones críticas, salen a protestar y no encuentran respuesta. Digamos, uno, cuando ve que gobiernos que tenían que ver con tradiciones inclusivas, como aquellos que, se refieren al peronismo, por lo que sea, no pueden revertir una situación dramática que es un nivel de lo que los estadísticos llaman pobreza extraordinario, en una sociedad que fue una sociedad de mayor integración en América Latina, sí, con niveles de alfabetización y de acceso a la salud altísimos. Hay un proceso que viene desde 30 años por acá, es un proceso que uno podría iniciar en la época de la dictadura, o en el año 75 si se quiere, pero que en los años 90 tiene, el moño, y que a partir de allí, sobre todo en los 90, la destrucción de los dos grandes partidos políticos nacionales, porque se produjo la destrucción de los dos grandes partidos políticos nacionales, independientemente de que se produzcan gestos revivificadores, en realidad quedaron absolutamente destruidos cuando se convirtió en el partido único del ajuste en la década del 90, ambos partidos. Entonces, hay intentos de reconstitución, pero son intentos de reconstitución que dejan afuera a una cantidad impresionante de personas. Está bien que se asista a las personas que están afuera del mapa, sí, pero no se trata solo de asistencia, no se trata solo de filantropía. En una sociedad como la Argentina, la política productiva es la política que promete, por lo menos, inclusión. No se puede decir que, así es la vida. Como me dijo a mí un joven que había salido de las facultades sociales y que tenía un papel importante asesorando sectores de este gobierno, me dijo, vos y yo que somos sociólogos sabemos que el mundo es así, que ha quedado un 30 y pico % de gente afuera del mapa, eso no se puede arreglar, lo que se puede hacer es atenderlos mejor. Y la verdad que atenderlos mejor es una respuesta neofilantrópica a un problema de exclusión. Claro. No hay propuestas de inclusión de ese 30 y pico % que queda fuera del mapa. Ninguno tiene propuestas de inclusión, aunque no las lleven a cabo, no hay propuestas concretas de inclusión. Entonces, simplemente repartir fideos, unos reparten mejores fideos y otros reparten peores fideos. Pero no se trata de repartir mejores fideos, sino para hacer política se necesita generar alguna expectativa, generar esperanzas en la población, y los dos grandes partidos perdieron la posibilidad de generar grandes esperanzas en las poblaciones más desprotegidas. ¿Y los resultados de las elecciones de ayer, qué te sorprendieron? ¿La amplitud entre Milei y Massa? ¿Se esperaba? ¿Cómo lo ves? Yo te digo la verdad, si uno lo dice en términos objetivos, los deseos de los sectores medios con sensibilidad frente a lo que fueron las experiencias del terrorismo de Estado, los análisis se confundían con deseos. Porque, la candidata que ahora va a ser vicepresidente es una reivindicadora de la dictadura. Toda esa situación hacía que muchos sectores medios con sensibilidad democrática del mundo cultural estuviéramos preocupados por eso. Pero lo que es verdad
es que también la experiencia decadente de los dos grandes partidos transformó lo que era una lucha que tenía características universalistas, que es la lucha de los derechos humanos, por diversas cuestiones que no tienen que ver con culpas individuales, porque este presente lo que ocurre es que siempre en los análisis se echan culpas individuales, entonces la culpa la tiene este, la culpa la tiene el otro, la culpa la tiene aquel. Son bichos sociales las personas de la política y están metidas en partidos que no existen, en tradiciones que no operan de ninguna manera sobre ellos porque están destruidas. Entonces, en ese contexto es que se relacionaron con las experiencias de lucha de los organismos de derechos humanos de una manera que las puso en algún nicho particular, en vez de haberla puesto en un lugar como tiene que ser una lucha de esas características, una cuestión universal. Yo creo que el ejemplo más dramático y más frutilla del postre de toda esta decadencia tiene que ver con el discurso de una persona inteligente, como es la actual vicepresidente, frente al avión que se recuperó y que estaba en Aeroparque, desde el cual se tiraban los prisioneros de la dictadura al mar. Sí. Tenías un símbolo tan posible de ser pensado como una cuestión universal, donde debería haber estado los diferentes personajes de las distintas religiones, los distintos partidos políticos, no importa si van, pero la cuestión es una invitación a todos, no había una cuestión partidaria en esa cuestión del avión, tenía que ser una cuestión universal y se transformó en una cuestión de un debate de interna política. Y eso no es para señalar una culpa individual de nadie, sino es que las personas, cuando no tenemos fuertes las tradiciones, cuando no tenemos una organización que nos inhiba las macanas que los podemos mandar cada uno de nosotros, somos cada vez más individuos. Y somos individuos producto de la destrucción de las viejas instituciones. Entonces ocurren esas cosas, y esas cosas son realmente un deterioro muy fuerte de lo que fue una cultura, de lo que fue un elemento, una sensibilidad extendida por distintos sectores de la sociedad de Argentina, que la banalización, transformándola en una pequeña lucha política, hizo que mucha gente se alejase de esa perspectiva, de esa sensibilidad que se había extendido por distintos sectores de la sociedad en otro momento histórico. Creo que no es culpa de nadie, son procesos sociales de decadencia, pero esos procesos sociales y culturales de decadencia, por eso digo yo que afectan al conjunto de las instituciones políticas, queriendo o no queriendo, haciendo lo que se puede, uno termina produciendo acciones que resultan compatibles con este clima cultural predominante donde el individuo está en el centro de la escena. Uh-huh. ¿Y cómo está el individuo en el centro de la escena? Transformando la política en una especie de tertulia televisiva. La política se transformó desde hace bastante tiempo y los distintos actores de la política parecen panelistas de una tertulia televisiva. Sí. Pero no solo los panelistas de la tertulia televisiva que estarían más compatibles con el clima predominante, del que no se habla nada, sino que simplemente se generan descalificaciones personales, insultos, apelación a emociones. Por eso aparece la técnica de manipulación de la opinión como el recurso fundamental de las campañas políticas. Son aquellos que tienen la capacidad de ejercer técnicas de manipulación de la opinión pública, porque nadie dice nada, nadie dice algún programa o algo, es simplemente actuar en una tertulia televisiva. Se pelea la vicepresidente con el presidente, se pelea el otro con el otro,
todos se le da un reportaje, Jorge Rial pasa a ser un periodista político, Sí. No hay más que ver cuáles son los periodistas que hablan de política en La Nación Más, pero en todos los canales de televisión, todo aparece como la política se incluye en esa estética de la tertulia televisiva. Y eso es producto de una degradación de cierta cultura política donde se requiere un mínimo de argumentación para pronunciarse frente a la sociedad, que ha sido absolutamente abandonada por todas las fuerzas políticas. Ahí entonces está este resultado electoral. Lucas, ¿dónde te podemos seguir? ¿En qué redes? O si tenés alguna presentación próxima de las que haces, ¿dónde te podemos ubicar? No, yo siempre publico en Instagram, siempre publico en Facebook, siempre aparezco, por supuesto, en mesas redondas, aparezco en conferencias, aparezco porque me parece muy interesante que uno tenga espacios de intervención pública. Yo creo que nuestro papel como personas que salieron de la universidad es un papel que supone cierta responsabilidad pública. Sí. Nosotros tenemos un conocimiento particular, pero ese conocimiento particular también tiene que encontrar maneras de ser transmitido a algunos sectores de la población. Digamos, yo no digo que todo el mundo accede a eso, pero algunos sectores de la población, por lo menos generar un debate, porque si no hay deliberación, ocurre lo que ocurrió. Las fuerzas políticas se olvidaron de la deliberación porque todo era una estrategia defensiva, no había que decir nada, porque cualquier cosa perjudicaba, digamos, a las fuerzas que estaban en la defensiva. Como no hay deliberación, pasó lo que pasó. Entonces yo reivindico la posibilidad de participar en distintas instancias que habiliten algún tipo de debate público. Sin debate público es muy difícil salir de esta encerrona, de esta crisis político-cultural. Lucas, te agradezco mucho tu tiempo, sos crack, sos parte del Salón de la Fama Sociológico que hace este programa y gracias por tu tiempo. Bueno, un placer, Martín, un gusto encontrarme con vos nuevamente. Gran Un abrazo. abrazo grande. Pasaba Lucas Rubinich, es